Estas son las últimas palabras del profeta Mormón. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Estamos en el capítulo 7 de Mormón. Todavía quedan 2 capítulos más de este libro, pero ya no son estos por Mormón. Vamos a aprender el último testimonio de este valiente y poderoso profeta del Señor. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio. Deben sígueme, bienvenidos. Muy bien, de forma muy interesante estaba yo analizando este capítulo, tratando de seleccionar qué íbamos a leer y los vamos a leer literalmente todo. Muchas personas les gusta hacia el final del año, en el último testimonio del año, asegurarse de que salen el domingo de ayuno y testimonio de diciembre. Y muchos dicen, bueno, este es el último testimonio del año. Pues le damos más importancia al usual porque el año tiene 12 meses. Y deberíamos testificar cuando sentimos, más allá de que sea el primero, de que sea el último mes. Pero este testimonio sí es importante porque fue el último de la vida de este increíble profeta del Señor. Sin más, vamos al versículo 1. Y ahora bien, aquí quisiera hablar un poco al resto de este pueblo que ha sido preservado, si es que Dios les concede mis palabras para que sepan acerca de las cosas de sus padres. Sí, os hablo a vosotros, un resto de la casa de Israel, y estas son las palabras que yo hablo. Esta introducción me gusta bastante. Fíjense en algunos de los detalles. Él dice a quién habla. Y técnica de estudio de las escrituras, contexto. Él está hacia el final de su vida, sabiendo que la vida está difícil. En medio de todas estas guerras y de este sufrimiento y estas dificultades, él se dirige. Quisiera hablar un poco al resto de este pueblo. Cuando habla del resto, no se refería a los nefitas que iban a quedar, ni siquiera se refería a los lamanitas que iban a quedar. Él sabía que estaba hablando a la descendencia de estos pueblos. Siglos después. En otras palabras, a nosotros. Se está dirigiendo específicamente a nosotros. Un resto de este pueblo. Bueno, si es que Dios concede mis palabras, eso quiere decir que Él había rogado mucho que este registro por el que se había esforzado tanto permanezca. Y dice que el propósito de hacer esto es para que nosotros sepamos acerca de las cosas de nuestros padres, es decir, que nosotros sepamos de ellos. Mormón quería que nosotros sepamos su historia, lo que él, otra vez, él había hecho el compendio del libro de Mormón, la gran mayoría del libro de Mormón es trabajo y esfuerzo de él. Entonces él quería que sepamos de estas cosas. Imagino cuántas emociones tienen que haber estado en ese momento, pasando por su mente, por su corazón, las ideas. Os hablo a vosotros, un resto de la casa de Israel. Y esta es la forma en la que él abre, esta es su introducción para explicarnos las siguientes cosas. Y lo primero que nos dice es, sabed que sois de la casa de Israel. Entonces se refiere a nosotros como un resto de ellos que quedó. Pero también se refiere a nosotros como descendencia de Jacob, que somos de la casa de Israel. Como nación, nosotros somos naciones gentiles, pero sabemos que por ahí y por allá, por nosotros, fluye esta sangre israelita, que somos el pueblo del convenio. Y, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, aun si no somos descendientes, somos adquiridos dentro del convenio por causa de las ordenanzas. Pero ya vamos a hablar de esa parte. 3. Sabed que debéis llegar hasta el arrepentimiento o no podéis ser salvos. Salvos. Tengo hoy día, no sé qué me pasa. ¿Qué es lo importante de estas cosas? Ya tenemos la primera parte. Lo más importante, somos descendientes de la casa de Israel. Descendientes directos porque somos un resto. O adquiridos, como lo dijimos. Pero fíjense, debéis, sabed que debéis, es decir, tenemos que llegar al conocimiento que tenemos que arrepentirnos.
Esto él lo dice y pienso yo que tiene mucho que ver con el momento histórico que él vive. Él ve la catástrofe que fue siglos después de la venida de Cristo, de que todo haya sido tan bueno y que todos hayan creído y nadie podía no creer. Llegar a este punto de la historia en el que no había marcha atrás, que estaba todo perdido. Él quiere que sepamos que tenemos que arrepentirnos. Que esto, pienso yo, es un proceso de todos los días, es un proceso de un poquito cada día y que no debemos dejar de hacerlo. Continuemos, él hace la aclaración, no podemos ser salvos de otra manera. Sabed que debéis, 4, abandonar vuestras armas de guerra, no deleitaros más en el derramamiento de sangre, y no volver a tomarlas salvo que Dios os lo mande. Abandonar las armas de guerra, súper buen discurso en la última conferencia, el de Christofferson, si no me equivoco, en el que se habló bastante de abandonar nuestras armas de guerra o nuestras armas de rebelión. Y se utilizó bastante para esto el ejemplo de los hijos de Amón, el pueblo de Amón, y cómo ellos enterraron sus armas de guerra, como estos lamanitas se arrepintieron, llegaron al conocimiento de Dios, sabían que eran descendientes de Israel, de Jacob, y supieron que tenían que arrepentirse o no podían ser salvos. Todo este proceso que él acaba de escribir brevemente, él lo entiende y lo conoce porque él comprendió esa historia. Y les dice, sabed que debéis abandonar estas armas de guerra, así como ellos, así como nos explicó el elder Christofferson, que esto se refiere a nuestra rebelión, a nuestros pecados, a nuestro orgullo, que debemos enterrarlos para poder seguir a Cristo. Para mí, no deleitaros más, obviamente en el contexto en el que él hablaba, que le hablaba a los lamanitas, dice no deleitarse más en el derramamiento de sangre, porque él había visto como nefitas y lamanitas habían llegado a este punto en la guerra en el que habían perdido su humanidad y eran felices en estos actos atroces de guerra. Entonces él dice que tienen que abandonar las armas y que también no deben deleitarse más en esas cosas. Nosotros no estamos en un conflicto caliente, la mayoría de nosotros no tiene que portar armas para defenderse, no estamos en ejércitos activamente peleando. Para nosotros y como pueblo de Dios, como descendencia de Jacob, ¿qué significaría no deleitarnos más en estas cosas? Si estamos haciendo el símil de que las armas de guerra son nuestras armas de rebelión, pecado, nuestro orgullo, nuestro no hacer la voluntad de Dios, no deleitarnos más en esas cosas significaría no deleitarnos más en estos pecados, no deleitarnos más en este orgullo. Y en el orgullo particularmente estaba pensando yo, porque qué manera de nosotros, estoy hablando de nosotros sociedad, tal vez ustedes y yo, de ser felices al sentirnos mejores que otras personas. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, como Hollywood, cine, televisión, Netflix, todo nos presenta a estas personas petulantes, sobradas, muy llenas de sí mismos como algo admirable y como algo chévere, algo incluso a lo que podríamos aspirar. Pensaba yo, por ejemplo, hablando de cosas muy populares, Iron Man, que es tal vez el personaje central y principal de toda la saga de las películas de Marvel. Su característica era que era bien creído y bien sobrado. Hablando de la humanidad, nos encanta ese personaje. No debemos deleitarnos más en nuestro orgullo. Celebrarlo, creer que es algo súper chévere. Continuemos. Y sigamos con el versículo 5. Sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres y a arrepentiros de todos vuestros pecados e iniquidades y creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que los judíos lo mataron y que por el poder del Padre ha resucitado, con lo cual ha logrado la victoria sobre la tumba, y en Él también es consumido el aguijón de la muerte.
estamos repitiendo, este capítulo es muy pequeño y se repiten una y otra vez los mismos temas. Sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres. Él empieza diciendo, yo quiero que esto llegue a un resto, a lo que quede de nosotros. Y más adelante, unos momentos más adelante le dice, sabed que sois de la casa de Israel. Aquí dice, sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres. Entender que somos descendientes de Israel es así de importante que lo dice una, otra y otra vez. Pero yo también entiendo esto con llegar al conocimiento de vuestros padres. Que nosotros, como lo hemos visto una y otra vez en el estudio del libro de Mormón, debemos recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros y por nuestros antepasados. Este llegar al conocimiento de vuestros padres para mí significa también un mandato de estudiar el libro de Mormón, llegar al conocimiento de nuestros padres, saber qué les pasó, saber aprender de su gran ejemplo y también de cómo cuando desobedecieron fueron destruidos. Adicional a eso nos dice arrepentirnos, y esto también es un tema que se repite varias veces. El Evangelio de Jesucristo está potentemente expuesto en este capítulo. Arrepentirnos de nuestras iniquidades. Hablamos hace un momento de abandonar nuestro orgullo, aquí se nos repite, arrepentirnos de vuestros pecados e iniquidades. Creer en Jesucristo, otra vez, este es el Evangelio de Jesucristo, tener fe en Él, arrepentirnos. Saber que, o creer que Él es el Hijo de Dios, que fue muerto pero que resucitó y que tiene victoria sobre la tumba. Y cita esta linda escritura, la muerte es consumida, es consumido el aguijón de la muerte. Él ha vencido la muerte. Y esto es parte de lo que necesitamos entender. El libro de Mormón nos ayuda a entender eso, porque narra la visita del Cristo resucitado a América. Versículo 6. Y Él lleva a efecto la resurrección de los muertos, mediante la cual los hombres se levantarán para presentarse ante su tribunal. Continuemos con la exposición del Evangelio de Jesucristo, el concepto de la resurrección. 7. Y Él ha efectuado la redención del mundo, por lo cual a aquel que en el día del juicio sea hallado sin culpa ante Él, le será concedido morar en la presencia de Dios en su reino, para cantar alabanzas eternas con los coros celestes al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que son un Dios en un estado de felicidad que no tiene fin. Otra vez, el Evangelio de Jesucristo. Él ha efectuado esta redención por causa de lo que Él hizo. Nosotros podemos ser hallados sin culpa en el día del juicio final. Algo interesante es que el propósito de esto dice que es morar en su presencia. Ahora, ¿para qué vamos a morar en su presencia? Para cantar alabanzas eternas entre los coros celestes. Esto me hizo pensar bastante, porque entonces, ¿cuál es el propósito de todo lo que hacemos en esta vida? Hacia el final de este versículo dice que estaremos con Dios en un estado de felicidad que no tiene fin. El propósito de hallarnos sin culpa es cantar alabanzas eternas celestes. Esto me hace pensar, si yo en esta vida no soy feliz cantando los himnos en la reunión sacramental, ¿cómo podría pretender yo que voy a llegar a este tipo de vida en la que lo que vamos a hacer, vamos a llegar ahí para cantar con los coros celestes? Puede ser que mi voz no sea buena. Puede ser que yo no sea miembro del coro. Yo puedo dedicar mi sentimiento de adoración cada vez que se cantan los himnos. Cantar con intención, cantar entendiendo la letra o procurando entender la letra. Si yo no soy feliz aquí cantando himnos, ¿cómo podría pensar yo que es un estado de felicidad ir allá para cantar alabanzas? Yo pienso que eso dice mucho de nuestro nivel de preparación para volver con nuestro Dios. Continuamos. Versículo 8. Por tanto, arrepentíos y sed bautizados. Otra vez arrepentíos. Y sed bautizados en el nombre de Jesús y asíos al Evangelio de Cristo, que no solo
en estos anales os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros. El Evangelio de Jesucristo, otra vez, arrepiéntanse, ya hablo de Jesucristo, ya hablo de que Él nos ayuda a poder llegar de regreso. Aquí se nos dice otra vez, arrepiéntanse, bautícense. Una y otra vez se nos dicen estas cosas. Y una profecía interesante. Jesucristo es presentado en estos registros. Se está hablando del libro de Mormón. Aquí se presenta a Jesucristo. Pero también en los registros que tienen los judíos, que ustedes van a recibir de parte de los gentiles. Esta profecía se cumplió. Nosotros, todas las naciones que nos encontramos aquí en las Américas, recibimos de pueblos gentiles, no de los judíos, el registro de los judíos. Muchos historiadores hablan mal de estos momentos en que se lo habla de muchas malas maneras. Para mí la prioridad es, desde el punto de vista de un profeta, esto fue una cosa buena. Que llegaran y trajeran los registros y se nos enseñe acerca de Jesucristo. Se nos trajeron los registros de los judíos. Crecientemente hay esta moda de hablar mal de este proceso en el que nosotros recibimos la cultura occidental y abandonamos la cultura de las naciones que existían aquí, que estaban en apostasía. Y en una apostasía más severa, porque no tenían ningún conocimiento de Jesús. Al momento, estoy hablando del momento en que llegan los gentiles del otro lado del mundo. Ellos por lo menos tenían la Biblia. Y las profecías de Isaías dice que ellos iban a ser hechos fuertes por Dios para venir y conquistar estas tierras. Así que si hablamos con particular molestia, con enojo de que destruyeron a nuestros ancestros, de que nos conquistaron y destruyeron nuestra cultura, realmente la perspectiva del profeta de Mormón es que nosotros recibimos la Biblia de ellos y fue una cosa buena. Empieza nuestro proceso de encontrar quiénes somos, que somos de la casa de Israel. 9. Porque aquí se escriben estos con el fin de que creáis en aquellos, y si creéis en aquellos, también creeréis en estos. Y si creéis en estos, sabréis concerniente a vuestros padres, y también las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios. Súper importante este detalle. Nosotros recibimos la Biblia de los gentiles, la Biblia de los judíos, vino a nosotros por causa de los gentiles, para prepararnos para poder creer en el libro de Mormón. De no haber sido así, se hubiera sido mucho más difícil, mucho más largo este proceso de poder comprender, aceptar, conocer el libro de Mormón. La otra cosa es que si alguien cree en la Biblia de corazón, tiene fe en ella, su mente está abierta a la revelación, es fácil que pueda creer en el libro de Mormón. Y si alguien cree en el libro de Mormón, puede creer fácilmente en la Biblia. Todo esto otra vez con el propósito de que sepamos lo que Dios hizo por nuestros antepasados y que somos de la casa de Israel. Una y otra vez se repiten estas cosas. 10. Versículo final. Y sabréis también que sois un resto de la descendencia de Jacob. Por tanto, sois contados entre los del pueblo del primer convenio. ¿Para qué la Biblia? ¿Para qué el libro de Mormón? Para que sepamos estas cosas, que somos descendientes de Jacob. Y si es que creéis en Cristo y sois bautizados primero en el agua y después con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, pausa, otra vez. En este pequeño capítulo de solo 10 versículos vemos cada rato la descripción del Evangelio de Jesucristo. Para Mormón era muy importante que entendamos esto. ¿Qué es lo que dice otra vez? Crean en Cristo, sean bautizados en el agua, reciban el Espíritu Santo. Pero está esta cláusula importante, este asterisco, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, de conformidad con lo que Él nos ha mandado. Esto me recuerda a 2 Nefi 8 y 9, me parece, cuando se nos habla que
debemos seguir adelante con fe en Cristo. ¿Quedó hecho todo ya? No. Ya tuvimos fe, ya nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, quedó hecho todo ya, nos arrepentimos. No, falta perseverar hasta el fin, de conformidad con todo lo que Jesucristo nos ha mandado. La consecuencia final de todo este capítulo y de todo lo que Mormón ha enseñado: entonces os irá bien en el día del juicio. Amén. Qué linda forma de despedirse de Mormón. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos aprendido el Evangelio de Jesucristo. Hemos aprendido de la insistencia de Mormón de arrepentirnos, de creer en Cristo, de hacer convenios, de mantenernos fieles, de recordar, de saber quiénes fueron ellos, de saber que somos descendientes de Israel. Una y otra vez creer en Cristo, es ver que por las cosas que hizo Él podemos volver con nuestro Padre Celestial, que podemos volver a cantarle, podemos regresar a Él para cantar. Por un lado me entristece el final de este gran hombre, por otro lado, qué victoria tan grande, mucho más allá de la estrategia militar y de todas las cosas que él tuvo que pasar por ser un joven liberal, de haber vivido en guerra toda su vida y de finalmente haber sido muerto en guerra. Esta es su gran victoria. Conmigo será hasta la próxima. Chao.